El carácter del líder cristiano, basado en el Tratado de las 6 alas del Serafín de San Buenaventura, es un texto traducido para la comunidad de Emanuel en Cali, que básicamente habla de 6 características, las 6 alas de lo que debe tener un líder, y fue escrito hace mucho tiempo. Sin embargo, la traducción al inglés y luego al español fueron adaptadas con algunos términos que pueden sernos de ayuda para entenderlo en el contexto actual del liderazgo cristiano. Entonces yo voy a hablar de la primera ala, por decirlo así, la primera de las características, que es el celo por la rectitud. La primera característica que necesita el líder de una comunidad es el celo por la rectitud, de manera que su corazón se aflija cada vez que encuentra algo injusto en sí mismo o en los demás. Y bueno, San Buenaventura hace relación aquí de lo que él llama buenas personas, 4 clases de personas religiosas a quienes estamos acostumbrados a llamar buenas, religiosas o comunitarias o de grupos cristianos. Y él dice que hay primero algunos que no hacen mal a alguno y que sin embargo no es que buscan hacer el bien, sino que no le hacen mal a nadie. Hay otro grupo que es un poquito mejor que el anterior, y es los que se abstienen del mal y que también se dedican a hacer frecuentes obras buenas. Pero aunque no descuidan hacer el bien que pueden, no ven necesidad alguna de hacer más que eso. Entonces se contentan con ciertas cositas buenas que hacen, servicios, etc. No arden con el deseo de alcanzar una santidad más completa, más cabal, dice él. El otro grupo, el tercero que él menciona, es un grupo al que él dice que es mejor todavía, que es el grupo de aquellos que también detestan el mal y lo evitan, y que se comprometen fervorosamente a hacer el bien que esté a su alcance, pero una vez que han hecho todo lo que pueden, ya piensan que no es nada en comparación con lo que anhelan hacer. Se limitan a permanecer por su parte fijos en Dios. Cuando a esos hombres se les llama a que dirijan otros, resultan poco adecuados para la tarea, porque aplazan el cuidar a sus subordinados a fin de conservar su propia paz. Entonces son aquellos que buscan el bien, conocen a Dios, pero se sienten cómodos ahí y prefieren que no hagan olas. Yo creo que esto es un tema que todos los líderes alguna vez podemos haber experimentado. Los mejores individuos para el liderazgo, dice San Buenaventura, son aquellos que evitan el mal y practican la virtud, pero que también arden de celo por la rectitud y por las almas. O sea, les quema algo por dentro. No sacan consuelo alguno de ver su propio progreso hacia la salvación personal, a menos que también estén conduciendo a otros hacia Dios. Se salen de sí mismos. Digamos que su meta no es individual y personal de desarrollo personal y de lograr ciertas virtudes, sino que buscan que los demás también las tengan. Y aquí quisiera compartir una frase que San Buenaventura cita. Dice: si amas a Dios y de todo corazón buscas las cosas de Dios, te pesará ver que se le deshonra y se le desconoce, que ni se lo ama ni se le obedece, que su culto es destruido, que sus adversarios se multiplican y se regocijan. En la medida en que ames la salvación de tu prójimo, lamentarás su condenación, y en efecto lamentarás todo aquello que le cause daño. Así es que habla de salirse de uno mismo y ver la salvación de su prójimo también. Y para hablar directamente de la rectitud, San Buenaventura explica que el puesto de los líderes exige que actúen de parte de Dios y que sus corazones por eso estén movidos por el amor y la rectitud, por el amor a la rectitud y por el aborrecimiento de la maldad, como es el corazón de Dios. Que seamos como Dios en el sentido de que amamos la rectitud, ardimos por ella y aborrecemos el mal. Y cita un pasaje del Salmo 45, dice: tú amas la justicia y odias la impiedad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido. Aquí la justicia o rectitud se refiere a todas las cualidades que se necesitan para la salvación o el progreso espiritual de las almas. O sea, no solo hacer las cosas correctas, sino todas las cosas que se necesitan para la salvación espiritual de las almas. La necesidad de algunas otras cualidades se deriva de decretos humanos emitidos de parte de Dios por autoridad de la Iglesia
y establecidos por el bien de todos. Y aquí podemos pensar nosotros en nuestros propios compromisos comunitarios, las cosas a las que nos comprometemos a vivir y lo que se espera de nosotros de acuerdo con la declaración de ley comunitario o con los documentos sobre el liderazgo comunitario, etc. Algunos otros requisitos le son exigidos a personas por su propia y libre acción. Si una persona, sin hallarse bajo ninguna influencia indebida, hace voluntariamente un voto, la ley de Dios exige que lo cumpla. Lo que salga de tus labios lo mantendrás y cumplirás el voto que has hecho voluntariamente al Señor tu Dios con tu propia boca, dice Deuteronomio 23:23. Y bueno, para nosotros esto es bastante claro porque nosotros hemos hecho compromisos de palabra y voluntarios y públicos a través de nuestra alianza comunitaria. Y y nos obligamos a cumplir estos requisitos, no porque lo pida la Escritura o lo pida alguna otra cosa o porque nos veamos forzados, sino porque libremente hemos accedido a ello. Otras cualidades que forman parte de la rectitud tienen que ver con las circunstancias o situaciones en las que podemos realizar progreso espiritual, aunque no se refieren a cosas necesarias para la salvación. O sea, hay cosas que podemos hacer, que si no las hacemos no es que nos vamos a condenar, pero son cosas que buscamos de manera especial para el progreso espiritual, como por ejemplo el mismo proceso de formación de coordinadores que vivimos en nuestro grupo como coordinadores en formación, como coordinadores en grupo de formación. Y cito una frase aquí de San Buenaventura, dice: si bien todos los que son amigos de Dios tienen que amar también a sus prójimos, el amor de hermano es especialmente necesario en aquellos que son líderes. Así nosotros como coordinadores no solo hacemos el compromiso básico de alianza y tal, sino que tenemos un amor especial y es necesario como líderes cristianos por nuestros hermanos y por su salvación. Y pasa a una sección que titula Juzgar las faltas. ¿Cómo juzgar las faltas? Bueno, es clarísimo que para un líder es necesarísimo entender y juzgar lo correcto y lo incorrecto, y eso va a crecer en la medida en que profundice su percepción de las faltas graves y preste menos atención a las pequeñas. Y yo creo que aquí es clarísimo también que todo esto lo hacemos nosotros en lo que llamamos el entrenamiento en acción y también en medirnos unos con otros, en acompañarnos. Formación de responsables pastorales como responsables de sector, todo el trabajo que hacemos, el asistir a retiros, el ver a otros hacer el trabajo, son cosas que nos van ayudando a crecer en criterio. Por eso es que debemos exponernos a tener esos puestos de liderazgo y a ejercer nuestro gobierno tomando decisiones y junto con el consejo de nuestros hermanos. Vean por ejemplo el tema de la comisión pastoral para los coordinadores que son más nuevos o más jóvenes, el escuchar cómo forman criterio los coordinadores más viejos o cuál ha sido su experiencia en la toma de decisiones pastorales, ayuda a madurar en ellos precisamente esta capacidad de juzgar las faltas. Las faltas más graves, aquellas que debemos tener más cuidado de evitar, son aquellas que quebrantan algún mandamiento de Dios o de la iglesia, que violan algún acuerdo serio que una persona ha hecho voluntariamente, y aquí pensemos en nuestra alianza y nuestro compromiso, y aquellas que tienen probabilidades de escandalizar a las demás al dar alguna apariencia de mal. Todas las señales que acarrean una comunidad cristiana, todas estas señales acarrean a la comunidad cristiana una pésima reputación. El nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de ustedes, dice Romanos 2:24. Entonces sí, nuestro llamado y nuestra responsabilidad como líderes es cuidar que estas cosas no se den en medio de nosotros y atenderlas prontamente. Cito una frase aquí que también me llamó mucho la atención. Dice: las personas deberían ser edificadas en su fe por quienes participan en forma comprometida en las comunidades cristianas. Y subrayé: deben aprender de nosotros qué hacer y qué evitar. Continúo: no deberían recibir de nosotros escándalo alguno, sino ser nutridas en espíritu por nuestro buen ejemplo. Sí, como pastores somos nosotros aquellos que acompañan, pero también que muestran la senda que se debe seguir. Hasta una acción gravemente pecaminosa cometida en secreto es más fácil de curar que un escándalo, por cuanto puede ser sanada mediante la penitencia secreta. Pero el efecto de un escándalo difícilmente puede ser arrancado de los corazones de todos cuantos puedan haberse enterado de él.
cotidianamente es nuestro deber estar vigilando entonces que la gente viva en santidad y en rectitud, pero por otro lado atendemos aquellas situaciones con criterio y con sigilo para proteger la vida no solo del hermano que haya pecado y que se ha arrepentido genuinamente y que tiene posibilidad de enmendarse, sino la vida de los demás que podrían haberse enterado, y ojalá protegerlos para que eso no suceda y que afecte su propia espiritualidad y su desempeño en el compromiso que han adquirido. Tenemos varios ejemplos de eso en las decisiones que tomamos nosotros en el consejo ante situaciones en que encontramos alguna falta grave de algún hermano, algún pecado que está dispuesto a enmendar o por el cual tenemos que ponerle alguna disciplina. El segundo tipo de falta más grave es cualquier cosa que interfiera con la devoción ferviente, y aquí el tema es de cómo mantener esa llama ardiendo, ese fuego del que alguna vez hemos hablado, porque una organización dedicada a las buenas obras es tan inestable como un muro de piedra construido sin argamasa. Si no tiene la oración, la organización, aunque esté dedicada a las buenas obras, es inestable cuando sus miembros no están unidos entre sí por la oración frecuente y ferviente. En toda comunidad cristiana donde el fervor se vuelve tibio, comienzan a declinar aquellas acciones que requieren de otras virtudes y la comunidad queda en peligro de derrumbarse. O sea, el riesgo grandísimo es aún de desaparecer si nosotros no estemos chequeando y velando porque nuestros hermanos y nosotros mismos, por supuesto, estemos orando, teniendo una comunión con el Señor, de ser devotos fervientemente. Por último, hay que tener cuidado de no descuidar la disciplina exterior, porque eso es un signo de una conciencia descuidada, de una superficialidad interior. Sin embargo, y aquí lo que tienen que decir es cómo cuidamos nosotros nuestro cuerpo, cómo somos responsables por nuestro tiempo, nuestro trabajo, otro tipo de cosas como esas. Sin embargo, dice San Buenaventura, la observancia de esa disciplina no se manda por razón de que sea incorrecto vivir de alguna otra manera. Más bien es que resulta más conveniente al carácter de una comunidad el que la conducta de los hermanos se conforme a una sola pauta. Aquí lo que se está refiriendo San Buenaventura es que hay maneras en que nosotros vivimos la vida comunitaria y en la que nos hemos comprometido a vivir la patrón de vida familiar, el tema de la educación de los hijos, la relación de pareja, otro montón de cosas que es una riqueza que tenemos nosotros particularmente en Espada del Espíritu, que probablemente otros vivirán de otra manera, y que no es incorrecto que tengan otro carisma, otro llamado, pero el nuestro es este. Pero siempre es muy bueno que tengamos claridad de que queremos que los hermanos se conformen a una sola pauta, porque si cada hermano vive como quiere y hace lo que le viene en gana, puede perturbar a muchos otros. Puede ser que un hermano quiera vivir otra cosa, bueno, habría que valorar, y eso es parte de nuestro liderazgo, el acompañarlo a decidir y discernir si este es verdaderamente su llamado. En todos los detalles de la disciplina exterior existe no para evitar el mal, sino para apoyar la bondad de la vida de la comunidad. El líder debe asegurarse de que se guarde con un buen espíritu, fielmente, pero sin una ansiedad escrupulosa por toda transgresión posible. Es decir, sin ser legalistas. Que la gente esté motivada a vivir lo que hemos decidido vivir, aunque pueda ser que otros vivan cosas diferentes, no porque estoy obligado y porque la ley lo manda, sino porque tengo un buen espíritu, un deseo de servir, y también sin escrupulosidad. Hay que llamar a los hermanos a vivir de manera recta y santa, pero también con misericordia y con acompañamiento, no como quien es el policía, sino como quien es el pastor. ¿Cómo resolver las faltas? La diferencia entre las comunidades cristianas dignas de elogio y aquellas que han perdido su fervor no es que las dignas de elogio no contengan miembros pecadores, todas las comunidades los tienen, sino que en ellas no se permite que nadie se comporte mal sin consecuencias. La mezcla de gente buena y mala que se halla en las comunidades es beneficiosa, dice San Buenaventura. Lo que uno siembre, eso cosecha, y cita Gálatas 6:7. Si las personas buenas carecen de las ocasiones de virtud que le vienen del hecho de vivir junto con las malas, en esa medida se reducirán sus méritos. En cierta forma es un mal necesario de las malas personas para poder ejercitar la virtud y la rectitud. Aquellos que se comportan mal no han de ser favorecidos, dice sin embargo San Buenaventura, ni preferidos en la comunidad, pero sí deben ser tolerados, especialmente cuando todavía hay esperanza de que se corrijan.
Es decir, no es que nos vamos a hacer la vista gorda de los malos y pensar que dicha, ay, me pusiste esta cruz para que yo sea más santo. No, hay que llamar al orden a los hermanos y a la disciplina, con la esperanza de que se corrijan. Sin embargo, si no satisfacen estas condiciones, el mantenerlos en la comunidad causará grave daño. Y la frase es lapidaria, pone San Buenaventura, hay que expulsarlos. De otro modo, se supondrá que los buenos miembros de la comunidad condonan su mal comportamiento. El líder de la comunidad es un representante de Dios a quien el amo pondrá al frente de su servidumbre, Lucas 12:42. Sus subalternos le obedecen porque ocupa el lugar del Señor. Él rendirá cuentas ante el Señor. Entonces, bueno, sí, la posición es muy importante y somos un representante de Dios y esto nos trae mucho honor y prestigio quizás y tal, pero al mismo tiempo tenemos que rendir cuentas ante el Señor. Y con esto vamos terminando esta primera parte de las 6 alas del serafín. El líder le rinde cuentas a Dios en 3 puntos básicos y como cité antes, Lucas 12:42, sus subalternos le obedecen porque ocupa el lugar del Señor, pero le tocará rendir cuentas por esto. 1. Al no hacer lo que su deber le exigía. Si como ministros que ustedes son del reino, dice Sabiduría, no han gobernado rectamente, ni guardado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino caerá sobre ustedes, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Dice que ejercer la autoridad, pues sí hay que hacerlo con temor y temblor también, porque si no hacemos lo que debemos hacer, tendremos juicio. 2, porque pudiendo haber hecho algo, corregido a los hermanos y haberles hecho advertencias al respecto, no la hayamos hecho. Y cita Ezequiel, si yo digo al malvado, malvado vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para apartar al malvado de su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas. Y 3, deberemos rendir cuentas por abusar del honor y de la potestad propios de nuestro puesto para nuestra propia gloria y ventaja, en lugar de emplearlos para su verdadero propósito. Y entonces cita Mateo 25:28 al 30. Quítenle su talento, y a ese siervo indigno échenlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces hay advertencias grandes. Y bueno, concluyo con una frase más de San Buenaventura. Un líder celoso por la rectitud muestra cuánto ama a Dios haciendo él mismo la voluntad de Dios y fomentando en los demás la sumisión a la voluntad de Dios. Su celo no se apaga por el ocio, ni lo desgastan sus faenas. El mal consejo no lo aparta del sendero recto, ni el engaño lo burla. Ni la amistad ni el halago cambian su propósito, ni lo asustan las amenazas. No pierde la esperanza, aun cuando deba confrontar todos los días los mismos malos hábitos, sino que se aferra a su tarea. Que el Señor nos bendiga y nos haga siervos suyos, amantes de la rectitud, celosos por ella y buenos pastores. Amén.